Listo. Tu micrófono, Eliana. Listo, ahora sí, muchas gracias, James. Bienvenidos a todos de nuevo. Les agradecemos esta asistencia a esta sesión de la Red LabMat el día de hoy. Vamos a contar con la participación del profesor Michael Cabrera. Em, Al final de la sesión les daremos espacio a todos los panelistas para que hagan su intervención con preguntas. Entonces, bienvenidos a todos. Les voy a contar quién es el profesor Michael Cabrera. El profesor Michael Cabrera es físico de la Universidad Nacional del 2011, es magíster 2014 y doctor en el 2017 en física de la Universidad Federal ABC. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Física Gleb Watkin de la Universidad Estadual de Campinas entre 2017 y 2019. Actualmente es profesor adjunto del Departamento de Física de la Universidad Federal de Pernambuco y se desempeña como vicecoordinador del Centro Multiusuario del DF y vicecoordinador del programa de posgrado en física. Tiene experiencia en el área de aplicaciones de la mecánica estadística y la física de materia condensada, trabajando principalmente en los siguientes temas: transición de fase, sistemas con fluctuaciones de valencia, fermiones pesados, criticidad cuántica, sistemas fuertemente correlacionados, resonancia spin electrónico, EPR y ESR, crecimiento de monocristales y cuasicristales. Y el día de hoy nos acompaña con su charla Resonancias electrónicas itinerantes y localizadas, estudios CPR en compuestos metálicos y semiconductores diluidos. Entonces, profesor Michael, bienvenido. El auditorio de todo suyo. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación también para compartir un poco de mis resultados un poco con ustedes. Agradezco a los organizadores de la escuela de la FMAT. Voy a intentar compartir aquí mi pantalla. Tú me confirmas si está todo ok. Mm, ¿Ya estás Pronto viendo? toma unos minutos. Todavía no está modo presentación. Todavía está el PowerPoint. Ok, aquí ya está en presentación. Ya lo coloqué en presentación. Listo. Debe estar tardando unos minutos. A mí me aparece solamente en modo PowerPoint. Todavía Ya te no lo, aparece en modo presentación. te lo comparto de nuevo. ¿Qué tal ahora? Y sigue en modo presentación. ¿Qué será? A ver, y verificamos acá. Por lo Sí, mientras, sí, perdón, sigue en modo PowerPoint. Todavía no está en modo presentación, profesor Michael. si no lo quito de compartir, voy a compartirlo de nuevo. Profe, en dado Y caso, comparta pantalla completa para evitar de pronto esa situación que ya les ha pasado anteriormente a algunos panelistas. Entonces, de pronto, para evitar ese problema, compartir pantalla completa y hacerlo directamente. Muchas gracias, profe. perfecto, gracias. Listo, ya compartí pantalla completa. Ahora verifica por pues si ya se ve. Sí, sí, perfecto. Ahora sí. Ok, ok, perfecto. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, hoy les voy a hablar un poco de mi trabajo acerca de resonancias, básicamente en electrones itinerantes y localizados en compuestos de diferentes características en términos de conductores, ¿cierto? Y metales convencionales, metales con correlación electrónica y algunos ejemplos en semiconductores diluidos. Entonces, bueno, me presento, soy Michael Cabrera, trabajo ahí en el Departamento de Física aquí de la Universidad Federal de Pernambuco. Entonces, bueno, para motivar un poco la charla, hay básicamente varias cosas que podríamos explorar, básicamente en los materiales que tenemos disponibles, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente nos podemos clasificar los materiales como
como siendo metales, ¿cierto? Tenemos básicamente los metales, los semiconductores y los aislantes. Estos sistemas son básicamente caracterizados por la densidad de estados en el nivel de Fermi, ¿cierto? Entonces, básicamente tenemos, en el caso, por ejemplo, de los metales, básicamente convencional, tenemos básicamente una densidad de estados representando que nuestro nivel de Fermi está ocupado, ¿cierto? Por varios electrones que hacen del metal, básicamente que tenga esas propiedades intrínsecas que todo el mundo conoce, ¿cierto? Aquí tenemos también un ejemplo de un semiconductor, ¿cierto? Tenemos básicamente un gap de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción y tenemos básicamente el nivel de Fermi pasando en medio de de ese gap de energía, ¿cierto? Haciendo básicamente énfasis en que tenemos una ausencia, ¿cierto? De electrones de conducción y bueno, aquí el ejemplo extrapolando un poco a la parte en el que el gap de energía es grande. Tenemos aquí el ejemplo básicamente de los sistemas aislantes, ¿cierto? Entonces, bueno, estos dos son muy parecidos en términos de que, bueno, la densidad de estados en el nivel de Fermi, digamos que no aparece nadie ahí, obviamente comparado con el caso de los metales, ¿cierto? Que es un caso bien específico en que sí tenemos diferentes tipos de electrones de conducción participando, ¿cierto? De las propiedades de transporte electrónico básicamente contribución al calor específico. Entonces tenemos básicamente esa clase de materiales con diferentes propiedades y cada uno obviamente de esos tiene una particularidad, propiedades completamente diferentes, ¿cierto? Bueno, la idea, digamos, básicamente es explorar diferentes tipos de materiales como estos, por ejemplo, metales y semiconductores o aislantes y viendo básicamente cómo podemos incluir, por ejemplo, una sonda local en medio de de ese entorno, ¿cierto? Diferente en cada uno de esos materiales y dar básicamente a estudiar algunos problemas y traer algunas respuestas que pudiésemos tener en ese tipo de entornos. Entonces, bueno, para entender un poco básicamente tenemos básicamente los átomos que forman los sistemas, ¿cierto? Y tenemos electrones localizados, básicamente en los enlaces, formando los enlaces del compuesto. Y si el sistema es metálico, tenemos los electrones de conducción, que ellos básicamente ellos están en todo el material dando vueltas, ¿cierto? En todo el material ellos están dando vueltas y nosotros los llamamos que, bueno, están itinerantes o deslocalizados, ¿cierto? Son electrones que están por todo el material. Entonces, bueno, esos dos tipos de electrones tienen ciertas, básicamente, principales diferencias, ¿cierto? Uno podría pensar que, claro, los electrones de conducción, ellos, al estar en todo lado, ¿cierto? Al estar en toda parte del material, por ejemplo, metálico, habría una dificultad, ¿cierto?, en estudiar ese tipo de sistemas individualmente, porque, pues, si ellos están en el nivel de Fermi y están hibridizados, pues tendríamos varios problemas en estudiarlos individualmente y de pronto usarlos, ¿cierto? Como una sonda local para que nos pueda dar información. Ya los electrones localizados, ¿cierto? El hecho de estar localizados ya los hace un poco más, con funciones de onda un poco más restringidas y podemos sacar varias conclusiones. Entonces, bueno, tenemos comportamientos eléctricos y magnéticos y cada uno de ellos contribuye de una manera diferente, ¿cierto? De una manera particular. En el caso de los electrones itinerantes, o electrones localizados, tenemos básicamente esa grande diferencia. Entonces, bueno, cuando tenemos un metal, nosotros tenemos metales simples, ¿cierto? Como por ejemplo el cobre, el oro, la plata, ¿cierto? Que tienen básicamente en el nivel de Fermi, tienen una densidad de estados diferente de cero y eso permite caracterizar superficies de Fermi, ¿cierto? Para esos metales. Y esos metales simples, ¿cierto? Esos metales, digamos así como convencionales, ellos tienen una superficie de Fermi bien simplificada que tendría, digamos, una cierta manera, una cierta simetría, tendría
una manera de descripción un poco más simplificada, ¿cierto? Pero bueno, cuando vamos a metales menos convencionales, a un poco más complicados, ese tipo de metales tiene superficies de Fermi un poco más complejas, ¿cierto? Entonces tenemos ahí unas estructuras en que los electrones de conducción parece que no todos son electrones de tal manera que se puedan considerar itinerantes unos con otros iguales, sino que en cierta manera existe un cierto grado de esa itinerancia, ¿cierto? Un cierto grado de deslocalización de los electrones de conducción. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, ese nivel de Fermi, podemos ver que las técnicas convencionales de DFT exploradas, por ejemplo, en el nivel de Fermi, nos dicen que existen ciertas proyecciones que se podrían hacer a partir de funciones de onda extendidas o funciones de onda más localizadas de ese tipo de electrones de conducción. Entonces, pues nosotros tendríamos electrones de conducción, pero en cierta manera los podríamos clasificar como electrones tipo S. No pertenecen a ningún orbital S, sino que ese S representa básicamente como el grado de deslocalización que tiene ese tipo de electrones. El P y el D, por ejemplo, mismos electrones de conducción, pero en cierta manera están más confinaditos en alguna región de nuestra superficie de Fermi, haciéndolos un poco diferentes, ¿cierto? En cuanto a movilidad, en cuanto a localización, en cuanto a ser itinerantes. Entonces, bueno, este es un ejemplo de ese tipo de compuesto. Y bueno, básicamente en el nivel de Fermi podemos tener esa característica. Ya los semiconductores aislantes, obviamente ellos no tendrían esa característica, ¿cierto? Ahí tendríamos básicamente una grande diferencia entre metal, semiconductor e aislante, ¿cierto? Entonces, bueno, si nosotros queremos estudiar el nivel de Fermi, ¿cierto? Con electrones, por ejemplo, de conducción alrededor, o con la ausencia, por ejemplo, en un semiconductor, yo tendría que implantar una sonda local o básicamente usar una sonda local, ¿cierto? Entonces esa sonda local básicamente que la idea es que coloquemos dentro de nuestro material un elemento que sirva como un espía para que nos diga qué tipo de interacciones hay, qué sentiría él dentro de ese material para poderlo caracterizar mucho mejor. Existen varias técnicas, ¿cierto? Varias técnicas que usan ese tipo de abordaje. eh, Hay muchas técnicas conocidas, ¿cierto? Pero hay una técnica en especial, que es la técnica que, pues bueno, yo te vengo trabajando ya hace un tiempo, y es una técnica que básicamente permite, a partir de momentos magnéticos, ¿cierto? Que yo puedo insertar en mi muestra, o naturalmente ellos ya pueden tener ese momento magnético intrínseco, me podría dar información, ¿cierto? Entonces, básicamente, esa técnica llamada Electron Spin Resonance o Electron Paramagnetic Resonance es una técnica que es muy popular, ¿cierto? Ya tiene varios usos, ¿cierto? Y aquí les describo básicamente cómo funciona la parte fundamental de la técnica. Ella es muy parecida a resonancia magnética nuclear. Entonces tenemos aquí momentos magnéticos que en el caso de nuestra técnica serían electrones, ¿cierto? Electrones eh, básicamente que podrían alinearse a un campo magnético externo. Y si básicamente prendemos el campo magnético externo que podamos hacer, por ejemplo, con un electroimán, podemos básicamente generar un splitting de los niveles de energía, por ejemplo. Entonces tenemos aquí básicamente esa separación spin-up, spin-down, aplicando un campo magnético, tenemos el efecto Zeeman, ¿cierto? Y aquí, básicamente, al aumentar el campo magnético, esa ventana de energía, ¿cierto? La va creciendo con respecto a ese campo magnético aplicado. Pero si yo tengo, por ejemplo, una microonda o una energía suficiente para promover ahora esos electrones que están en ese estado base a un estado excitado, ¿cierto? Yo podría tener en principio una condición de resonancia como cualquier otra espectroscopía. Si yo tengo básicamente la energía necesaria para hacer que esos electrones que están aquí abajo suban, yo tendría una absorción, ¿cierto? Yo tendría una absorción. En el caso de DPR, esa ventana de energía es muy pequeña, es de la escala de las microondas. Pero, por ejemplo, en la escala de resonancia magnética nuclear es una escala de radiofrecuencia, entonces es menos energético, ¿cierto? Entonces, básicamente el fenómeno es igual, solo que allá pues ellos usan momentos magnéticos nucleares. Y aquí nosotros usamos entonces electrones que están ahí
localizados en en algún lugar, ¿cierto? O también, en principio, podrías usar los electrones de conducción también para hacer el mismo fenómeno, solo que ahí es un poco diferente, ¿cierto? Bueno, la técnica ya básicamente ya cumplió 80, tiene 81 años de que Sabiowski la desarrolló y básicamente es caracterizada por varios equipos que permiten hacer variaciones en diferentes rangos de campo magnético y en diferentes frecuencias de microonda. Los comerciales básicamente tienen una frecuencia que se usa mucho, que es la frecuencia de 9,4 GHz, ¿cierto? Pero hay también la posibilidad de colocar diferentes otras frecuencias, por ejemplo, como la llamada banda L, que trabaja de 0,8 a 1,2 GHz, la banda S, la banda K, la banda Q, la banda W, ¿cierto? Que básicamente aumenta, ¿cierto? Esa energía necesaria y obviamente obviamente a aumentar el campo necesario para dar esa condición de resonancia también que se puede caracterizar. Bueno, básicamente esa es la parte, digamos que cómo está la técnica, cómo es digamos, la física, ¿cierto? Que tenemos básicamente dentro de esa técnica, ¿cierto? Aquí voy a presentar, bueno, básicamente uno cuando escriben en Google, ¿cierto? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es la técnica? ¿En qué consiste? Salen varias figuras, ¿cierto? En Google salen varias figuras en que se ve este típico equipo, ¿cierto? Básicamente que consiste en un electroimán, básicamente en el que se pasa una corriente, este genera básicamente un campo magnético dentro, ¿cierto? En el centro de esas bobinas, y ahí ese campo magnético se puede regular, ¿cierto? Se puede variar, ¿cierto? Aquí tenemos una fuente microonda, ¿sí? Esa fuente microonda lanza, digamos, alguna microonda a la muestra absorbe esa microonda siempre y cuando se tenga un campo adecuado, ¿cierto? Que esté de acuerdo con esa ventana de energía, ¿cierto? Y ahí básicamente teníamos ahí el fenómeno, ¿cierto? Obviamente, si estamos en condiciones extremas, por ejemplo, bajas temperaturas, tendríamos que acoplar bombas de vacío, ¿cierto? Para nuestro criostato y transferir, por ejemplo, helio o nitrógeno que sean necesarios ahí por ejemplo, estudiar fenómenos en un rango de temperatura, por ejemplo. Aquí tenemos la foto, por ejemplo, de un equipamiento, de un equipo comercial, ¿cierto? Aquí tenemos una cavidad en la que llega la microonda y aquí aparece básicamente la muestra en el centro que es capaz de sentir ese campo magnético que está colocado, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí tenemos básicamente esa cavidad en la que nosotros colocamos la muestra y ahí básicamente se concentra, ¿cierto? El experimento. Aparece básicamente nuestra muestra sometida a ese campo magnético variable, a esa microonda que le llega y si él tiene electrones, digamos que puedan ser, básicamente que puedan aceptar esa energía, ellos van a hacer promover a un estado excitado y ahí vamos a tener una absorción y bueno, lo que nosotros vemos es una derivada de la absorción. Este es un equipamiento que básicamente es popular en todos los laboratorios que hay, EPR, ese es el montaje, digámoslo así. Bueno, nosotros no tenemos nosotros tenemos básicamente un equipo más compacto de la misma manera, ese equipo que tenemos nosotros es compacto y bueno, básicamente tiene bastante tecnología, bastante cosa miniaturizada que permite con que ese equipamiento sea leve, ¿cierto? O sea, básicamente vemos aquí esa nueva era del EPR lanzada por la Bruker que permite básicamente variar el campo magnético igual, ¿cierto? Igual en un rango, digamos, de banda X de 0 a 6500 Gauss cogiendo básicamente todo en esa región que se pueda ver para poder, digamos, medir y caracterizar un sistema que tenga por lo menos electrones, digamos, que podamos sueltos, ¿cierto? Que podamos caracterizar, que puedan absorber esa energía. Aquí tenemos el peso de las dimensiones, la sensibilidad, ¿cierto? El precio que se paga por la parte de miniaturizar el equipo es básicamente perder un poco de sensibilidad. ¿Cierto? Pero bueno, ahí se gana también un poco de facilidad en la hora de manutención, porque este equipo pues no necesita un enfriamiento, ¿cierto? No necesita estar conectado a un sistema de agua fría para enfriar el magneto, entonces ya es algo digamos que agradable y para poder hacer experimentos
un poco más, de manera más simple. Aquí en nuestro laboratorio, básicamente tenemos la posibilidad de hacer sistemas, ¿cierto? De hacer sistemas, crear varios tipos de sistemas, ¿cierto? Y al mismo tiempo insertar en ellos sondas locales magnéticas para poder así hacer experimentos de resonancia, ¿cierto? Entonces, básicamente aquí tenemos un sistema, un montaje, que es la famosa técnica de flujo, en que crecemos nuestros materiales de acuerdo a nuestros intereses, ¿cierto? En donde, bueno, de pronto estamos interesados en investigar un material con propiedades exóticas, magnéticas, entonces siempre colocamos dentro de ese material una sonda local, ¿cierto? Insertamos dentro de él una sonda local y hacemos con que él crezca, ¿cierto? Y tenga esa sonda local interna para poder de pronto ya más adelante estudiarla a partir de la resonancia paramagnética, ¿cierto? La técnica es bien conocida, es una técnica que genera esta técnica de flujo magnético, disculpa, de fluxo, ella es bien conocida y básicamente permite crecer monocristales, ¿cierto? Crecer básicamente sistemas que tienen una cierta forma, ¿cierto? Con propiedades de largo alcance en la escala de milímetros, ¿cierto? Podemos crecer cristales en función del tiempo, ¿cierto? Entre más tiempo se demore, el tamaño aumenta más y básicamente tendríamos esa posibilidad de insertar en cualquier sistema. Entonces aquí podemos tener sistemas básicamente que pueden ser semiconductores, sistemas metálicos con diferentes grados de correlación e insertar la sonda local para ver cómo ese compuesto o que esa sonda local nos dé información preciosa para entender el fenómeno que está en ese momento aconteciendo ahí. Bueno, aquí tenemos básicamente el equipo, él es muy compacto, ¿cierto? Tenemos el equipo y un sistema de baja temperatura. Básicamente tenemos un DWAR, un sistema TSH4, que viene básicamente como un accesorio y permite hacer variaciones de temperatura bien controladas de 100 Kelvin hasta 400 Kelvin controladamente, ¿cierto? Y lo bueno es que el flujo de nitrógeno va directamente en la muestra. Él no se pierde haciendo caminos, ¿cierto? Él va directamente del DWAR, básicamente hasta la muestra, ¿cierto? Entonces tenemos un criostato especial para transferir, ¿cierto? Y para controlar esa temperatura. Y podemos básicamente fácilmente enfriar nuestra muestra y capturar líneas de resonancia en condiciones extremas. Aquí tenemos básicamente otra posibilidad cuando las muestras, por ejemplo, son monocristales, son tienen algunas caras y podemos diferenciarlos en términos de orientaciones. Tenemos también el goniómetro automatizado que permite básicamente hacer variaciones de ángulo muy adecuadas para capturar cualquier efecto anisotrópico que esté dentro de nuestra muestra que pueda ser capturado por la sonda local. Entonces, básicamente tenemos esta posibilidad. Y en caso en que la muestra tenga propiedades, por ejemplo, ópticas, ¿cierto? La muestra puede absorber en cierta manera una longitud de onda específica. Podemos incidir aquí un láser externo, ¿cierto? Y ese láser externo puede ser absorbido por la muestra, eventualmente le puede generar y competir también con la microonda que está siendo aplicada en el sistema y de alguna manera promover electrones ya a otros niveles de energía, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de anisotropía, ¿cierto? De un sistema cristalino que colocamos y a la medida que vamos rotando el sistema, él va generando diferentes espectros, obviamente por la dirección del campo que va variando con respecto a la orientación específica de nuestro cristal, podríamos levantar cómo se comporta el sistema en función del ángulo, ¿cierto? Y bueno, eso básicamente para describir cómo creamos el sistema, ¿cierto? Cómo insertamos una sonda local y cómo podemos explorar tanto electrones, ya sean localizados o itinerantes dentro del mismo sistema. Obviamente los electrones itinerantes ya son un poco más difíciles de detectar, pero hay algunas cosas que podemos hacer para aumentar la señal de esos electrones itinerantes que puedan ser medidos. Obviamente son difíciles de detectar, pero hay algunas posibilidades, ¿cierto? Entonces, bueno, rápidamente voy a hablar de las aplicaciones. Es una técnica muy popular, ¿cierto? Aquí en materia condensada tenemos la aplicación directa de esa técnica, ¿cierto? Nosotros básicamente, bueno, principalmente yo me enfoco en esta técnica aplicada para diferentes sistemas. Por ejemplo, aquí un sistema
cuasi cristalino, ¿cierto? En que podemos insertar una sonda local y ver básicamente esa falta de periodicidad, cómo afectaría a mi sonda local. También hay ejemplos en nanociencias, ¿cierto? Básicamente podría uno caracterizar nanopartículas colocando sondas locales dentro de las nanopartículas y básicamente poder diferenciar cuáles sondas locales están viendo un entorno químico diferente, por ejemplo, en la superficie o en el interior de la nanopartícula para caracterizar, por ejemplo, interacciones intrínsecas de ese tipo de muestra, cuál es el entorno, ¿cierto? Y saber cuáles señales vienen de la superficie. Ya en sistemas biológicos, obviamente el sistema detecta cualquier electrón que esté básicamente suelto, ¿cierto? Entonces en sistemas biológicos, en neurociencia y biología, se puede ver que también las enfermedades, la parte digamos, está asociada mucho a los radicales libres. Entonces los radicales libres se caracterizan por tener un electrón suelto y en principio se podría caracterizar y detectar, ¿cierto? Ese tipo de electrones sueltos. Entonces básicamente la técnica es polivalente, tiene digamos que puede ir de un lugar a otro en diferentes ciencias, ¿cierto? Y básicamente complementar ese tipo de usos, ¿no? Ok, retomando nuestra charla, básicamente, cuando tenemos un metal, un semiconductor, un aislante, entonces tenemos el nivel de Fermi, ¿cierto? En ese caso tenemos el metal, el semiconductor y el aislante, y podríamos básicamente tener en eso, insertar una sonda local y que él pueda, en principio, ver los entornos. Si yo inserto una sonda local en mi red, por ejemplo, sea metálica o aislante, yo tendría esa sonda local con un cierto espaciamiento entre esas sondas locales, ¿cierto? Uno lo podría dejar muy lejos, muy diluido, o los podría dejar un poco cerca para empezar a hablar de interacciones magnéticas. En nuestro caso, la resonancia paramagnética, ella de alguna manera es usada para evitar ese tipo de interacciones magnéticas, ¿cierto? No digo que no se pueda usar también para sistemas que interactúan, pero ahí, bueno, ya la línea se deforma un poco y hay una dificultad, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un sistema que es aislante, tenemos una línea simétrica, ¿cierto? Una línea de absorción simétrica que básicamente llamada de Lorentziana, la derivada es una línea simétrica. Y si tenemos un metal, básicamente tendríamos una línea llamada Dysoniana, que sería una línea asimétrica. Entonces, ya en la primera experiencia, digamos, si uno tiene un material y quiere saber tener por lo menos una idea de si él es aislante o un sistema conductor de un metal, ¿cierto? Podríamos ver la forma de línea de cara, ya nos daría una información específica de si el sistema tiene o no ese tipo de electrones de conducción. Entonces, la propuesta de la charla básicamente es explorar sistemas que tiene y no tiene sistemas, que tiene y no tiene electrones de conducción dentro de ese sistema. Entonces, la idea es esa para poder estudiar cuándo mi sonda local interactúa, por ejemplo, con esos electrones de conducción que están alrededor y puede cambiar, por ejemplo, de orientación, se puede relajar. Eso es importante en la hora de ver procesos, por ejemplo, de relajación. Entonces aquí, por ejemplo, los principales parámetros que vemos en el experimento, ¿cierto? Básicamente es el factor G, ¿cierto? Donde pasa la resonancia, ¿cierto? Básicamente es ese campo de resonancia que está asociado a ese factor por la condición de resonancia. Y también vemos la anchura de la línea, qué tan ancha es la línea. Eso trae informaciones también de cómo mi sonda local se está relajando. Entonces, en principio lo que vemos es lo siguiente. Tenemos una sonda local, ¿cierto? Que implantamos o naturalmente está ahí y esa sonda local empieza a interactuar con los vecinos alrededor, ¿cierto? Y esos vecinos pueden ser electrones de conducción o básicamente no podemos, a veces no tenemos esos electrones de conducción y sentimos el efecto. Si tenemos electrones de conducción, ¿cierto? Ese momento magnético, esa sonda local que está ahí, ella va a tener un corrimiento básicamente en el campo de resonancia. Eso va a ser generado básicamente por la densidad de estados en el nivel de Fermi. Entonces, si tenemos densidad de estados en el nivel de Fermi es porque tenemos electrones, el sistema es metálico y por ende tendremos un corrimiento, ¿cierto? En el campo de resonancia. Es análogo al chemical shift en NMR, que ahí tenemos básicamente un análogo. Aquí tenemos un G-shift, ¿cierto? Un corrimiento del factor G principalmente por la existencia de los electrones de conducción. Pero bueno, y si los electrones de conducción tuvieran correlación electrónica o interacción electrón-electrón, esa parte también entraría a corregir básicamente ese desplazamiento del campo de resonancia. Entonces, en principio, si el sistema es metálico, yo podría asociar ese parámetro medible, ¿cierto? Ese delta G,
comparando un aislante y un conductor, ¿cierto? Todo aquello que sea diferente del aislante es porque el conductor está generando ese cambio, podría asociarse a la densidad de estados en el nivel de Fermi. Y ahí la importancia de conocer la densidad de estados en el nivel de Fermi, porque obviamente, como hablé en el inicio, la densidad de estados del nivel de Fermi puede tener contribuciones de electrones muy itinerantes o muy localizados. Y aquí es donde entra básicamente esa interacción. En la parte inicial tenemos aquí la interacción de esa sonda local, ¿cierto? Esa sonda local con los electrones de conducción que están alrededor. Entonces eso básicamente estaría contemplado en esta relación tan simple, ¿cierto? Pero tan diciente en términos de qué es lo que tiene mi sistema alrededor, ¿cierto? Entonces ya estaría sintiendo, mi sonda local está sintiendo, ¿cierto? Esos electrones que están alrededor. No importa el material en que yo use, esos metales, ellos tienen esa propiedad. Ya si no tengo, por ejemplo, electrones de conducción, yo no esperaría ver un G-shift, ¿cierto? Porque no tendría densidad de estados en el nivel de Fermi. Yo lo que tendría es un G, ¿cierto? Que sería el G del aislante, pero todo aquello que sea diferente ya es generado por los electrones de conducción. Entonces ya tendría una manera de clasificar también si el sistema es aislante o es un metal común. En los metales tenemos lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, microondas y la microonda es absorbida por mis ondas locales, ¿cierto? Esa energía, ella de alguna manera tiene que viajar, tiene que ir a algún lado, ¿cierto? Entonces esa energía, ella puede ir directamente a la red por interacción spin-órbita, directamente, ¿cierto? O si el sistema tiene electrones de conducción, la energía también puede básicamente caer en los electrones de conducción a través de la interacción spin-órbita y después caer disculpe, en términos de la interacción de intercambio y después caer a la red en términos de interacción spin-órbita. Entonces yo podría sentir, ¿cierto? En ese proceso de relajación el papel de los electrones de conducción en esa participación. Yo podría, en principio, medir, ¿cierto? Esa interacción de intercambio entre mi ensamble, ¿cierto? De momentos magnéticos que yo coloqué o que están naturalmente en la muestra y en los electrones de conducción, que sería básicamente lo que tenemos en la Hamiltoniana de Heisenberg, ¿cierto? En donde tenemos básicamente esos dos tipos de spines, ¿cierto? Uno localizado y otro itinerante interactuando, ¿cierto? Y ahí podríamos básicamente cuantificar ese tipo de interacción que se llama interacción de intercambio, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente ese es el fenómeno. Si tenemos o no tenemos electrones de conducción, va a influenciar mucho en la relajación, ¿cierto? Bueno. Yo voy a traer aquí dos ejemplos. Vamos a hacer el primer caso. El primer caso especial, voy a traer aquí un metal, ¿cierto? Un metal conocido. Un metal bien interesante, ¿cierto? Es un metal que fue ya hace un tiempo ya obtenido. Básicamente fue un metal en el 2009 llamado, es un miembro, ¿cierto? De la familia de tierra rara, metal de transición 2 zinc 20, ¿cierto? Y es este de aquí. Básicamente, cuando tenemos tierras raras y metal de transición, y en el caso del hierro, hace que este sistema sea bien interesante. Aquí tenemos básicamente el zinc, ¿cierto? Que no tendría, digamos, ningún momento magnético disponible. Y aquí, curiosamente, cuando tenemos, por ejemplo, en el lugar de la tierra rara, ¿cierto? Colocamos itrio, que no es una tierra rara, pero en principio se usa como un referente no magnético, tendríamos un comportamiento bien tipo, ¿sí? Como si mi sistema estuviese básicamente con alguna interacción ferromagnética, ¿cierto? Entonces ellos reportan aquí básicamente que cuando tenemos ese sistema con hierro y con itrio, el sistema tiene una susceptibilidad tipo Curie que nos va recordando mucho la localización, ¿cierto? Básicamente va como un formato 1/T. Y aquí básicamente tenemos una especie de saturación. Cualquiera diría, bueno, pero ese es un sistema ferromagnético y el ferro, ¿cierto? Tiene el origen de ese magnetismo, de ese ordenamiento ferromagnético, ¿cierto? Pero aquí básicamente es un sistema que no ordena. Este es un sistema que rara, es muy extraño, él no ordena, pero se dice que es un sistema que está muy cerca a un ordenamiento magnético, pero es un ordenamiento magnético que no viene de electrones localizados, como uno pensaría con el ferro 3 más o 2 más, sino un ordenamiento que envuelve electrones
itinerantes. Es un sistema de magnetismo itinerante, magnetismo de banda, ¿cierto? Pero no ordena, ¿cierto? Básicamente no ordena. Según los cálculos de DFT reportados hasta ahora, que son hechos a temperatura cero, ese sistema sí ordena, ¿cierto? Pero en las técnicas experimentales disponibles no se ha demostrado que él se ordena, sino que él tiene una tendencia a ser un líquido de Fermi fuertemente polarizado en una dirección, pero el estado fundamental sigue siendo un estado paramagnético. Me interesó mucho ese caso porque es un sistema que tiene electrones de conducción, ¿cierto? Básicamente que pueden ser usados, yo pensé, pueden ser usados como una sonda local, pero obviamente ese tipo de electrones de conducción es muy difícil de medirlos, ¿cierto? Principalmente porque están en todo el material, dando vueltas en todo el material por ser itinerantes, ¿cierto? Cuando yo le quito el hierro al sistema, ¿cierto? Ellos muestran que básicamente la susceptibilidad cae drásticamente, mostrando que el hierro tiene un papel fundamental en ese tipo de electrones. Entonces, cuando se hacen cálculos de estructura de banda en ese sistema, se muestra que los electrones de conducción que vienen de ese sistema son de tipo D, porque tienen una cierta localización. Ellos quieren básicamente organizarse, pero tienen una cierta localización en la que podemos ver aquí un comportamiento tipo Curie. No implica que sean estrictamente localizados, ¿cierto? Son sistemas que tienen electrones de conducción y estos electrones están en la superficie de Fermi y están básicamente confinados en algunas regiones de la superficie de Fermi que dan ese carácter de localización, pero no son localizados, por ejemplo, como en las reglas de Hund, donde aprendemos que el estado fundamental de un electrón, de un hierro 3 más, de un hierro 2 más, tiene un magnetón de Bohr definido. Este ya es un poco diferente. Por eso es muy, muy llamativo. Es un tipo, por ejemplo, como el paladio. El paladio tiene esa característica, ¿cierto? De ese comportamiento. Bueno, básicamente aquí tenemos un zoom, ellos dan básicamente una explorada del zoom y en ese zoom parece que hay una saturación, parece que sí hay como un comportamiento en baja temperatura como si él se organizara, pero no aparece nada en el calor específico básicamente cuando ellos reportan ese tipo de datos, entonces ellos lo formulan como un sistema que tiene una alta polarizabilidad. ¿Cierto? Que se puede ser fácilmente polarizable y que mantiene esa polarización, ¿cierto? Entonces aquí hay de ese mismo trabajo. Ellos reportan básicamente aquí la resistividad es un sistema de un metal, es un metal convencional, ¿cierto? Básicamente es un comportamiento de resistividad en función de temperatura que aumenta, ¿cierto? Convencionalmente como si fuese un metal, ¿cierto? Entonces lo clasificamos ahí. Y ya, por ejemplo, viendo el coeficiente de Sommerfeld, ¿cierto? Él tiene comparado, por ejemplo, con sistemas que no tienen hierro, él tiene un shift para arriba, ¿cierto? Obviamente ese coeficiente de Sommerfeld, ¿cierto? Cuando nosotros vemos en las aulas de mecánica estadística, él tiene una relación directa con la densidad de estados en el nivel de Fermi. Entonces vemos que sí altera la densidad de estados en el nivel de Fermi haciendo esa población y lo que estamos haciendo es poblando el nivel de Fermi con electrones tipo D, pero el sistema no ordena, pero el sistema en ese caso no vemos un pico de transición asociado, no vemos nada asociado en esa temperatura específica, por ejemplo, aquí la temperatura del máximo son 10 Kelvin, que parece que aquí tuviera él queriendo alguna transición, pero aquí básicamente no vemos nada en ese tipo. Entonces, básicamente tenemos una matriz de electrones, ¿cierto? Polarizada en alguna dirección, pero que no ordena. Entonces, bueno, si uno coloca tierra rara ahí, bueno, el sistema ordena, ¿cierto? Si uno colocase tierra rara, el sistema ya se ordena fuertemente, ¿cierto? Usando esos electrones de conducción, él los va a usar para formar un orden magnético establecido. Entonces, aquí tenemos tierras raras que se ordenan de diferentes maneras. Básicamente, todas ferromagnéticas porque el sistema tiene esa tendencia, pero él en sí mismo no es ordenado. Entonces, bueno. Ahí empezamos a hacer experimentos ya un tiempo, ¿cierto? Hace un tiempo empezamos a explorar, ¿cierto? Y ahí empezamos a percibir que, claro, cuando cambiamos hierro por cobalto, ¿cierto? Cuando quitamos el hierro, el sistema vuelve a estar en un comportamiento normal, convencional, ¿cierto? Básicamente vamos en un sistema bien comportado, pero cuando colocamos hierro, aparece una cierta correlación electrónica, una cierta, digamos así, una cierta interacción entre los electrones de conducción que lleva a que el sistema refuerce un ordenamiento ferromagnético. Y lo que hicimos básicamente fue controlar el llenado de la banda D, ¿cierto? Controlar con dopaje el llenado de la banda D y ver cómo la densidad de estados en principio va cambiando, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, el parámetro NPR, el largo de línea, ¿cierto? La anchura de la línea nos dice básicamente cómo sería
esa densidad de estados, ¿cierto? Y aquí vemos básicamente que el coeficiente, que la pendiente, ¿cierto? De esas rectas va cambiando dependiendo de ese llenado de la banda D, ¿cierto? Entonces vemos que sí, la técnica siente la densidad de estados y es una pendiente alta. Entonces básicamente cuando tenemos el sistema con hierro completamente la pendiente es muy alta y tenemos una densidad de estados muy alta. Lo que concluimos en ese trabajo es que nuestro sistema pasa de una situación, por ejemplo, sin hierro, una situación multibanda en que tiene electrones S y P y D en el nivel de Fermi. Cuando colocamos, por ejemplo, hierro, el sistema pasa de un sistema multibanda a un sistema de única banda y después a un sistema de única banda ya con una correlación electrónica muy fuerte. Eso es lo que sentimos y lo que básicamente vimos explorando informaciones. Pero ¿cuál sería el agente que me da la información? ¿Cuál sería la sonda local que me estaría dando información? En este caso, el gadolinio es el que me está dando ese tipo de información. Yo no estoy midiendo el hierro en ese caso, no estoy midiendo los electrones de conducción del hierro, pero estoy midiendo un efecto indirecto, ¿cierto? Estoy midiendo la sonda local que estoy colocando, me está dando un efecto indirecto de lo que él está sintiendo básicamente dentro de ese sistema que parece que tiene una cierta correlación electrónica. Ahí, bueno. Lo que hicimos después básicamente fue explorar, ¿cierto? Esa misma sonda local con el sistema de hierro, pero aplicando básicamente presión química, ¿cierto? Expansión o presión química. Lo que hicimos básicamente fue hacer los experimentos de resonancia y tratar de perturbar el sistema aplicando una expansión. En esa expansión, usando el gadolinio como sonda local, percibimos que tenemos un aumento de la temperatura de transición, ¿cierto? Básicamente el sistema se refuerza. Eso es muy raro porque cuando dejamos dos momentos magnéticos lejos, nosotros pensaríamos que, claro, la interacción magnética de ellas se va volviendo más débil, pero en este caso ocurrió una cosa contraria. Cuando los alejamos, la temperatura de transición se fue para arriba. Básicamente ya creció casi 10 Kelvin. Entonces eso es un sistema porque básicamente la matriz es no convencional. Ese hierro básicamente tiene coloca los electrones de conducción completamente polarizados, completamente itinerantes y los hace que participen en el ordenamiento magnético de una manera no convencional, ¿cierto? Aquí básicamente tenemos el largo de la línea de EPR con T, con temperatura, y vemos que la pendiente va cambiando gradualmente, mostrando que la densidad de estado sí está siendo alterada, ¿cierto? Con la presión química de una manera que no esperaríamos, de una manera no convencional, ¿cierto? Bueno, aquí es otro ejemplo, ahora con Iterbio, ¿cierto? Colocamos hierro, el sistema sigue teniendo hierro, ¿cierto? Nuestro deseo siempre fue entender ese hierro polarizado, ¿cierto? Y en este caso colocamos ondas locales en sistemas completamente o fuertemente correlacionados como el Iterbio Ferro 2 Zinc 20, que es un sistema con un gamma, un coeficiente de Sommerfeld muy grande de 500 milijoule mol Kelvin cuadrado, que hace pensar que la masa del electrón es súper renormalizada, ¿cierto? De una masa del electrón muy grande y colocamos una sonda local dentro de ese sistema y percibimos también que esa pendiente, por ejemplo, del largo de línea en temperatura va creciendo mucho, también mostrando que el sistema tiene una fuerte densidad de estados en el nivel de Fermi y mi sonda local que estoy colocando, que sería ese gadolín, estaría entrando y sintiendo todo ese efecto, ¿cierto? Todo el efecto de los electrones de conducción súper interactuantes entre ellos, ¿cierto? Y básicamente por la hibridización del iterbio. El iterbio tiene un carácter, cuando está cerca al nivel de Fermi, él se hibridiza con los electrones de conducción y forma parte ahora de los electrones de conducción, lo que hace que el coeficiente de Sommerfeld aumente muchísimo y el sistema tenga un grado de correlación electrónica súper grande. Bueno, pero hasta ahora no detectamos la resonancia pura del hierro, ¿cierto? El hierro básicamente uno diría, bueno, ahorita hicimos varios experimentos indirectos en que sentimos el efecto del hierro, pero nos gustaría mucho medir el hierro, ¿cierto? Medir la resonancia que viene del hierro. Y esa resonancia que viene del hierro, la propuesta sería, si un sistema que no ordena, que no tiene una valencia convencional, el hierro no tendría una valencia 3 más o 2 más como convencionalmente pasa en los aislantes o semiconductores, aquí hay una valencia, un enlace metálico que hace que esa valencia no sea tan bien establecida. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hicimos básicamente experimentos y lo que básicamente la propuesta inicial es colocar una sonda local, ¿cierto? Siempre colocar una sonda local dentro del sistema y ver qué pasa, ¿cierto? Porque pues bueno, yo medí el sistema puro y la idea es que
tuviera alguna respuesta del sistema, pero no la tuve. Viendo los cálculos de DFT, ¿cierto? Se podría ver que el sistema, cuando tiene solo hierro, hierro itrio, el sistema tiene una polarización, ¿cierto? Las bandas, por ejemplo, más fuertemente de la banda D está completamente polarizada y en principio yo lo podría detectar. Pero el EPR no vio nada, el EPR no ve nada, no ve esos electrones de conducción, mismo con la sensibilidad que él tiene sensibilidad muy alta, pero no los alcanza a ver. Entonces, ¿cuál fue el experimento? Básicamente es aquí, yo lo medí, ¿cierto? Y no detecté nada en el litro ferrado zinc 20. Ahí yo coloqué una sonda local, ¿cierto? En una pequeña cantidad, 0,5% básicamente, solo para no perturbar el sistema y básicamente percibí una resonancia específica, una resonancia. Ahí pues yo entendí y dije, bueno, esa resonancia, si estoy colocando una sonda local, es de la sonda local, ¿cierto? Esa resonancia que estoy viendo es de la sonda local. La primera cosa que se viene a la cabeza es eso. Pero cuando empecé a hacer experimentos de largo de línea, por ejemplo, estudiar el largo de línea, ¿cierto? Cómo se comportaba el ancho, disculpen, el ancho, ¿cierto? El ancho de línea no se comporta de una manera tan convencional, ¿cierto? Todos los experimentos que hemos visto atrás tienen largo de línea como una línea recta, se espera una línea recta, pero aquí no tenemos, básicamente, tenemos otro comportamiento completamente diferente. Aumentando la concentración tenemos exactamente lo mismo, una línea muy débil, una línea muy tenue, ¿cierto? Que se comporta también de esa manera. Entonces dijimos, bueno, ahí pasa algo y puede ser que esos electrones que estamos midiendo no sean los de la sonda local, sino que hayan sido de alguna manera levantados y de alguna manera reforzados con esa sonda local, polarizados para yo poderlos detectar dentro de mi sistema. Entonces, claro, cuando hicimos eso, yo fui a los trabajos ya de famosos de Monod y Fejer, ¿cierto? Que estudian esa forma de línea, ¿cierto? Entonces, ¿será que esos electrones que yo estoy midiendo son electrones de conducción? Ahí comencé a comparar, por ejemplo, en las formas de línea que son esperadas para un experimento detectando electrones de conducción y la forma de línea es muy diferente, ¿cierto? Si miramos esta forma de línea es muy diferente, ¿cierto? A las que yo les mostré a ustedes, que sería básicamente la resonancia convencional, ¿cierto? Esta línea es una línea bien rara. Ahí básicamente cuando comparamos con la línea de atrás vemos completamente que no correspondería a ese caso. Ahí fue en el trabajo de Fejer y Fejer dice que la línea de los electrones de conducción es esa siempre y cuando exista una condición en el tiempo de difusión. Si el tiempo de difusión del electrón, ¿cierto? Si el tiempo de difusión es muy corto, ¿cierto? La línea se comporta de esta manera. Pero si el tiempo de difusión es muy largo, ¿cierto? Si el tiempo de difusión es muy largo, eso puede deformar la línea y darle esa característica dysoniana, esa característica que es un poco conocida. Entonces, bueno, esta podría ser un ejemplo de ese tipo de línea en el que el tiempo de difusión del sistema es bastante largo, ¿cierto? Entonces, el electrón no se difunde alrededor de la muestra, como ya sospechábamos, porque el electrón es un electrón localizado, ¿cierto? En cierta manera, en el cierto grado de correlación de itinerancia, es un electrón que está confinado en alguna región y por eso el tiempo de difusión es muy largo. Por eso tenemos aquí electrones de conducción con tiempos de difusión muy largos, o sea que ellos están en cierta manera no con una movilidad alta, sino con una movilidad más baja y por eso vemos una resonancia muy diferente a la que esperaríamos ver en materiales convencionales, por ejemplo este de aquí. Aquí hacemos un comparativo rápido entre los electrones de conducción de este tipo de sistemas convencionales y el de nosotros, ¿cierto? El de nosotros queda muy fuera cuando comparamos en el mismo gráfico, ¿cierto? ¿Dónde están todos los elementos, ¿cierto? Aluminio, tenemos ahí el cobre, los convencionales, resonancia de esos electrones de conducción comparados con lo que sería nuestra relación, ¿cierto? Ahí básicamente nuestros elementos no estarían bien comportados dentro de esa teoría, la llamada teoría en ese caso de Elliot, la relación de Elliot-Jaffet, ¿cierto? Que sería para metales convencionales. Y ahí nos preocupó mucho porque, bueno, es una resonancia de electrones de conducción, pero no entra dentro de esa caja de resonancias convencionales. Entonces empezamos a querer caracterizar, bueno, ¿y cuál sería la descripción? ¿Cuál sería, en principio, el formalismo que estaría dentro de esa resonancia de electrones de conducción? Ahí hicimos un paralelo, ¿cierto? Con la teoría, hay otra teoría paralela para esa
ese tipo de comportamiento, ¿cierto? Y es la teoría de Diacono-Perel, en donde vimos que básicamente nuestro sistema tiene un tipo de comportamiento completamente diferente, en el que la resistividad básicamente no acompaña, ¿cierto? La resistividad es inversa al tiempo de spin flip que vemos en el largo de línea. Entonces, estos de aquí sí van con la resistividad, pero el de nosotros no. El de nosotros va inverso a la resistividad, ¿cierto? Entonces, por más que el electrón, digamos que interactúe con las partículas en el transporte, él no va a perder la orientación de spin, que es lo que convencionalmente acontece con los electrones de conducción normales, ¿cierto? En los electrones de conducción que tenemos aquí, ellos no pierden la orientación, no pierden la orientación. Y ese tipo de materiales es muy útil, obviamente, para almacenar información y colocar una información bueno, transportar en alguna distancia ese tipo de información. Bueno, ese fue un ejemplo, digamos, de un material como el conductor, ¿cierto? Es un material de un tipo conductor. Voy a hablar aquí ahora de un material que carece de electrones de conducción, ¿cierto? Para hacer ese paralelo. Bueno, ya vimos conductores, ya vimos tipos de sonda local en conductor, que puede ser el momento magnético localizado o el momento magnético itinerante que viene de los electrones de conducción que están sueltos. Ahora, si un sistema no tiene electrones de conducción, la única fuente que puede tener de momentos magnéticos, ¿cierto? Puede ser un elemento que manualmente voy a insertar o una impureza o una vacancia, ¿cierto? Que está dando alguna información en ese sistema. Aquí tenemos básicamente un sistema convencional, un sistema que es un semiconductor de ejemplo, ¿cierto? Que se coge, que es muy usado, él es muy explorado, tiene varias propiedades reportadas en la literatura, ¿cierto? Y la idea fue básicamente insertar nuestra sonda local, en este caso escogimos cobalto como sonda local, ¿cierto? Y al mismo tiempo insertamos un perturbador, ¿cierto? Un sistema, un átomo que puede llegar a generar una cierta presión interna y usando la sonda local podríamos en principio ver qué efectos tendría ese agente perturbador dentro del sistema, ¿cierto? Entonces esto sería un sistema en el que estaríamos detectando el cobalto siendo afectado por la inclusión de otro elemento, siendo ese ente perturbador en una matriz semiconductora en que carecemos de electrones de conducción. En ese momento, bueno, no nos preocupamos por los electrones de conducción, básicamente pasan a segundo plano y aquí básicamente nos focamos en el cobalto, que es la fuente, ¿cierto? En el que tenemos, el que nos da esa información. Entonces en esa matriz insertamos el cobalto y en esa matriz insertamos el paladio al mismo tiempo. Entonces para primero entender el efecto, solo colocamos cobalto en nuestra muestra y aparecen dos líneas de resonancia. Básicamente aparece una resonancia de la izquierda y una resonancia de la derecha. Como vimos anteriormente, si la línea es simétrica o antisimétrica, eso deja pensar en alguna manera un cierto comportamiento local diferente. Podemos decir que nuestro sistema, en principio nuestro cobalto, estaría asociado a unas regiones de la muestra en que el sistema sería más metálico o menos metálico, ¿cierto? Bueno, cuando colocamos paladio y dejamos la sonda local cobalto dentro de nuestro sistema, vemos que las líneas también tienen una cierta deformación, básicamente hay una línea especialmente que es la línea central que ya sufre mucho, ¿cierto? Cuando el paladio está dentro, ¿cierto? Pero la otra no se ve muy alterada. Ahí lo que hicimos básicamente fue estudiar procesos de relajación en ese tipo de muestras y vemos básicamente cómo esa línea se vuelve más ancha o menos ancha con la temperatura y explorando cada una de las líneas diferentes podremos en principio dar propiedades microscópicas de ese sistema usando esas dos resonancias que vienen del cobalto, ¿cierto? Pero tienen comportamientos completamente diferentes en términos de relajación. Entonces, ¿qué hicimos? Coger la línea de la izquierda, mapearla en función de la temperatura, ¿cierto? El ancho de línea en función de la temperatura, mapeándola cómo ella se va alargando o se va ensanchando o se va estrechando con respecto a la temperatura y de ahí, en principio, sacar cómo sería ese comportamiento a lo largo de varias temperaturas. Eso nos recuerda mucho lo que estamos mostrando ahorita de la línea recta, ¿cierto? Uno dice, pero bueno, no está en línea recta, es una línea, es básicamente una línea que va creciendo cuando voy aumentando la temperatura, pero no es tan recta. Y no esperaríamos ver recta porque aquí no tendríamos electrones de conducción. Los electrones de conducción generan a esa tendencia recta. Aquí tenemos una tendencia que, bueno, puede ser otra cosa diferente, obviamente excluyendo los electrones de conducción. Ya en la línea de la derecha tenemos
el comportamiento muy parecido es una línea más ancha, ¿cierto? Si ustedes ven aquí el largo de línea de esta aquí en la base pasa de 550, aquí va en 130, ¿cierto? Son dos líneas muy diferentes, dos líneas que existen en el mismo material, pero tienen un comportamiento muy diferente. El crecimiento que se tiene aquí y el crecimiento que se tiene acá es completamente diferente, ¿cierto? Las tendencias son diferentes, pero podemos ver todavía ese comportamiento como si tuviera una línea recta, ¿cierto? Entonces diríamos, uy, pues bueno, el sistema puede tener alguna influencia de ese estilo, pero obviamente el sistema como carece de electrones de conducción no podría ser usado ese formalismo en el eje del ejemplo anterior. Si colocamos aquí, por ejemplo, una muestra que tiene solo cobalto y una muestra que tiene cobalto y paladio, vemos que la línea de la izquierda permanece completamente inmodificada, mientras que la línea de la derecha, ella tiene un efecto, ¿cierto? Aparentemente se ve una reducción muy fuerte de la intensidad de la línea, ¿cierto? Y también tenemos un efecto, ¿cierto? De un ancho que aparece ahí. Ella también no se ve tan bien aquí el aumento, pero ahorita vamos a mostrar un gráfico en el que se percibe mejor. Y vemos que el paladio es selectivo. El paladio deja, esta resonancia de la izquierda la deja, digamos que sin tocar. Y el paladio selectivamente va a la resonancia de la derecha, ¿sí? Entonces ahí tenemos el cobalto sintiendo el paladio con diferentes comportamientos. Pero bueno, para entender un poco esas dos líneas, ¿cierto? Tuvimos que ir a la literatura para ver, bueno, cuál sería, qué es lo que estamos viendo, ¿cierto? Esas dos líneas vienen de dónde, porque bueno, sabemos que el cobalto es el que genera esas líneas, pero en principio no vemos una asociación directa. Existe un paper, ¿cierto? Del año 2017 que ya exploró el cobalto en el óxido de zinc, ¿cierto? Pero en ese caso fue con nanocristales orientados. Básicamente se tienen unos nanohilos, nanocristales orientados, y ellos hicieron experimentos anisotrópicos en que, por ejemplo, colocaban el campo magnético perpendicular o paralelo a ese eje, ¿cierto? Y ellos veían o no una resonancia. Entonces aquí, por ejemplo, la línea de la izquierda, ellos la ven en una cierta orientación para teta igual a 90, pero la línea desaparece, la línea de abajo, la línea cuando rotan la muestra, ¿cierto? Ella desaparece y aparece un conjunto de líneas aquí en la parte derecha, ¿cierto? Un conjunto, digo así un conjunto porque son líneas hiperfinas, ¿cierto? Y desaparecen cuando la muestra se gira. Cuando nosotros comparamos eso con nuestro experimento, obviamente nosotros tenemos todas las orientaciones, ¿cierto? Tenemos una serie de orientaciones ahí y una línea larga, ¿cierto? Tenemos una línea ancha en el centro. Aquí, viendo la parte, digamos, de los niveles de energía, el nivel de energía que tenemos ahí, por ejemplo, el estado fundamental separado del estado excitado, básicamente por el parámetro de campo cero, ¿cierto? Si tenemos una simetría axial, tendríamos una separación de esos dos niveles de energía. Y básicamente aquí lo que se ve, este conjunto de líneas sería un conjunto de líneas hiperfinas, ¿cierto? Que estaría contenidas, digamos, en eso. Nosotros no vemos esas hiperfinas principalmente porque aquí volviendo a nuestro caso, nosotros tenemos una única línea porque todas estas líneas hiperfinas, en la medida que voy aumentando la concentración de cobalto, van coalesciendo en una sola línea y la línea se alarga, porque obviamente tiene todas las contribuciones de varias direcciones y también tiene un efecto de la concentración de cobalto. Entonces, por eso no vemos específicamente cada una de las líneas hiperfinas, sino lo que vemos básicamente es una única línea. Entonces, lo que llama la atención es que nuestra medida es resultado de un cobalto anisotrópico, de un cobalto en el que tenemos una línea que aparece cuando hacemos un experimento con campo perpendicular y una línea que aparece cuando usamos el campo paralelo a nuestra muestra. Entonces, básicamente eso nos deja ver que en principio podemos clasificar esas dos resonancias como paralelo y perpendicular, ¿cierto? Usando ese paper como referencia que tiene la posibilidad de orientar los nanohilos, ¿cierto? En alguna dirección y poder dar ese tipo de información para nosotros entender nuestros datos. En ese caso, claro, hicimos simulaciones básicamente usando ese cobalto, el spin del cobalto, ¿cierto? Y colocando ese splitting, ¿cierto? Ese parámetro de, ajustando el parámetro de, ¿cierto? Para ver cómo sería la respuesta del material cuando empezamos a ajustar esa distancia, ¿cierto? Entre esos dos niveles, el estado fundamental y el excitado, ¿cierto? Para ese cobalto. Y básicamente llegamos en una línea que es parecida, no es igual, obviamente, tenemos aquí una línea izquierda, una línea de la derecha en posiciones fijas, pero
esta línea es muy larga, esta línea es muy larga y eso viene de básicamente varios efectos. Podemos tener efectos de cobalto que están interactuando en algún clúster, ¿cierto? Y también los efectos anisotrópicos. Estamos midiendo un polvo y ese polvo tiene obviamente todas las orientaciones posibles. Lo que nos llama la atención es que el paladio selectivamente está básicamente influyendo en la resonancia de la izquierda y la resonancia de la derecha ya está sí afectando, siendo afectada básicamente por la inclusión del paladio. Aquí tenemos un estudio básicamente de la relajación. Cogimos la línea de la izquierda y la comenzamos a variar. Con paladio y sin paladio, básicamente tenemos un fitting, ¿cierto? De un comportamiento de relajación completamente así. Es exactamente igual uno con el otro. Y aquí tenemos un comportamiento para la línea de la derecha, ¿cierto? Un comportamiento completamente diferente, diciendo que el paladio realmente está afectando, ¿cierto? La única resonancia que está afectando sería la resonancia de la derecha, que tendría esa desviación. ¿Qué estamos usando para hacer ese fitting? Básicamente tenemos la propuesta de un largo de línea residual, ¿cierto? Un largo de línea que va variando lineal con la temperatura, que sería el mecanismo directo de relajación, y un mecanismo tipo ORBAC, donde tenemos básicamente el estado fundamental y el estado excitado, ¿cierto? Eh, básicamente lejos, ¿cierto? Los tenemos lejos o los tenemos cerca, entonces podemos sintonizar ese estado excitado y ese estado fundamental, ¿cierto? Con la inclusión de ese paladio. Entonces aquí básicamente es un parámetro que entra dentro de ese ajuste y básicamente es la verdad es el único, el único parámetro que cambia, ese parámetro de relajación de tipo ORBAC. ¿Por qué? Porque tendríamos básicamente la participación con temperatura de este estado excitado que puede ser en principio poblado, ¿cierto? Por efectos de temperatura y podría llegar a contribuir en nuestra resonancia. Eso pasa básicamente porque el paladio afecta esa distancia, ¿cierto? En términos energéticos, la distancia entre ese nivel excitado y el estado fundamental, entonces estaría entrando a modificar ese parámetro selectivamente, ¿cierto? Entonces sería un ejemplo de cómo la sonda local anisotrópica nos podría estar dando informaciones diferentes en términos de relajación y ella sería sensible, básicamente sería una sonda local selectiva en el que el efecto de formación se podría sentir en un local y en otro no, básicamente en una orientación y en otra sí. Entonces eso dejaría ver cuál sería el papel de ese agente externo en términos de entender, ¿cierto? Qué es lo que pasa dentro del sistema, por ejemplo, en este caso, un semiconductor. Entonces, bueno. Con esto tenemos básicamente un sistema metálico. Pudimos ver resonancias de electrones de conducción, ¿cierto? Pudimos ver resonancias de electrones de momentos magnéticos localizados, ¿cierto? Y las interacciones entre ellos. En este sistema ya no vimos electrones de conducción, no existen, ¿cierto? Vimos resonancias de momentos magnéticos incrustados, como el cobalto que colocamos manualmente por dopaje, ¿cierto? Y él nos permite en principio sentir agentes externos que no pueden ser vistos por el EPR, ¿cierto? Pero que en cierta manera puede ser sentido por la sonda local que estoy colocando dentro de mi sistema. Y ese sistema me permite saber dónde estaría en principio ubicado ese dopaje externo que no puede ser medido con el EPR y él podría dar informaciones locales acerca de relajación, campos de resonancia en que el sistema está siendo perturbado, por ejemplo. Y esos son dos ejemplos en la parte de materia condensada en que pueden tener o no pueden tener, en que podemos sentir los efectos de varios agentes externos usando varias ondas locales. Bueno, básicamente aquí vamos, ese tipo de sistema ya lo hemos explorado. Básicamente he usado sondas locales de hierro, por ejemplo, sondas locales de níquel para caracterizar básicamente ese tipo de comportamiento, principalmente en el óxido de zinc, que es un comportamiento, es un sistema bien popular, bien usado y nos da esa libertad, digamos, como de colocar la sonda local para explorar ese tipo de sistema que tiene, ya se perspectiva como un sistema que tiene mucha aplicabilidad. Aquí también tenemos básicamente hemos estudiado los efectos en ese sistema usando las vacancias de oxígeno también para caracterizar localmente, porque si tiene una vacancia de oxígeno también puede ser usada como una sonda local para extraer ese tipo de información. Y aquí, bueno, ya lo hemos usado también para otro tipo de óxidos, ¿cierto? Ha sido las granadas de itrio, ¿cierto? Entonces, básicamente los itrio, las granadas, en este caso las granadas de sistemas de itrio, ferro, cromo,
y oxígeno también. Estos son los ejemplos ahí. Bueno, este último es un trabajo que básicamente, solo para cerrar, en donde estamos también interesados en explorar. En este trabajo específicamente no hicimos el estudio de EPR, de sonda local, ¿cierto? Pero aquí, básicamente, si tenemos un momento magnético, una sonda local natural, por ejemplo, como el gadolinio, podríamos prospectar experimentos en este tipo de sistema para extraer posibles interacciones entre ese momento magnético y los electrones de conducción que están alrededor. Y este sistema es muy especial porque es un sistema cuasi cristalino en que esa información local nos podría, en principio, dar una fuente, sería una fuente de información en términos de contestar, ¿cierto? ¿Cuál sería el rol de la periodicidad en sistemas que carecen o no de esa periodicidad? Bueno, solo para mostrar un poco la parte del uso de la técnica y las perspectivas futuras. Bueno, resultados generales, se pudo detectar usar electrones de conducción como sonda local. Básicamente tenemos sondas locales de diferentes naturalezas, ¿cierto? Tenemos tiempos de difusiones muy largos que pueden beneficiar en principio la detección de electrones de conducción. Si tienen tiempos de difusión muy rápidos ya son muy difíciles de detectar, ¿cierto? Y también vale lo mismo para el caso de los semiconductores en que tenemos sondas locales, pero en ese caso podemos aprovechar la anisotropía de ese ion para caracterizar localmente en función de relajación cómo estaría colocado el sistema y cómo él podría sentir básicamente efectos externos. Entonces sería una sonda local que podría ser usada para detectar cosas que no son detectables usualmente con EPR. Bueno, con eso yo termino mi charla. Muchas gracias por el tiempo. Agradezco también al Departamento de Física, al INST por el apoyo financiero, a las agencias de fomento y a la universidad. Muchas gracias. Profesor Michael, muchísimas gracias por la charla. En este momento vamos a dar paso a los panelistas para que hagan la respectiva intervención. Entonces empezamos con el profesor Alexander Hernández de Argentina. Profesor Alexander, ¿alguna pregunta? Hola, buenas. Muy linda la charla. Felicitaciones. Tenía una pregunta. En un momento muestras cálculos de FT y los usas. Normalmente estos sistemas son sistemas fuertemente correlacionados, donde hay eh, metales de transición y demás. Y me preguntaba, o sea, o sea, normalmente los cálculos de FT son más complicados en estos sistemas. Me preguntaba qué grado de utilidad tienen los cálculos de FT en el trabajo que ustedes hacen, cómo los usan, qué tipo de, de cálculos, porque generalmente el cálculo normal de FT no funciona bien para metales de transición, por ejemplo. Si pudieras, por favor, comentar un poco más sobre eso. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Y sí, muy exactamente. Cuando, por ejemplo, tenemos iterbio, electrones fuertemente correlacionados, o tenemos cerio, por ejemplo, el DFT no funciona muy bien precisamente porque no puede capturar las fuertes correlaciones electrónicas. Principalmente son materiales que, digamos, que evitamos para hacer el comparativo. Nosotros usamos un poco los materiales que no tienen correlación electrónica, que son básicamente metales simples. Y en este caso, por ejemplo, el sistema con cobalto, básicamente usamos lo que ellos proyectan en densidad de estados total en el nivel de Fermi, cuantificar cuál sería de electrones S, P y D, pero obviamente sin incluir correlación electrónica. Entonces, sistemas que tienen un factor de Stoner mínimo, ¿cierto? Y ya cuando el factor de Stoner comienza a aumentar, por ejemplo, en el caso del litio-ferro, ahí ellos, básicamente en el cálculo de FT, ya aparecen varios problemas porque, bueno, ahí puede haber splitting de bandas y va a haber básicamente algunos efectos magnéticos, pero este todavía, como es un sistema que no tiene una fuerte correlación electrónica, ¿cierto? No es clasificado como un strongly correlated electron system, todavía digamos que confiamos en ese tipo de cálculos. Ya para el Iterbio se muestra que, claro, cuando se coloca el nivel de Fermi, los 4F cerca al nivel de Fermi o muy cerca, se hibridiza y ahí ya digamos, como no lo usamos. El principal parámetro que usamos es la densidad de estados en el nivel de Fermi que entraría dentro de las ecuaciones. Entraría básicamente como un parámetro de entrada en esta ecuación de aquí. Entonces tenemos aquí el delta G,
el parámetro de la densidad de estados entraría aquí, ¿cierto? Dependiendo de las bandas que tuviera. Y aquí podríamos calcular el factor de intercambio entre el momento magnético y esa banda. Esa banda, cómo estaría acoplada a la sonda local, y ahí entraría el parámetro de intercambio. Pero eso solo puede ser usado para sistemas con baja correlación. Si tenemos un poquito de correlación, ¿cierto? Tendríamos que hacerle la corrección con Stoner, y ahí sería como el límite. Más que eso, para electrones de conducción, para electrones fuertemente correlacionados ya no serviría. Muchas gracias, muy clara la explicación. Bueno, vuelvo a felicitar por la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Alexander, por la intervención. Continuamos con la profesora Gabriela Grad, también de Argentina. Profesora Gabriela Grad, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Eh, ¿Me escuchan, no? Sí. Sí. Em, Sí. muy, bueno, me sumo a lo que dijo Alexander, muy interesante. La cantidad impresionante de experimentos bueno, toda la producción, todos los trabajos. Bueno, y la charla muy bien presentada. A mí, bueno, por un lado me quedé con esto que preguntó Alexander. Los cálculos de DFT los hacen con U, con spin y coupling, con todas estas cuestiones que hay que agregarles a los sistemas correlacionados con metales de transición y todo. Y lo mismo vos decís que no, que hay situaciones en las que no son muy buenas las comparaciones, algo así. Sí, exactamente, exactamente. Para este tipo de sistemas, para los que son simples, como el litio cobalto 2520, sí, exactamente. Se puede, digamos, como colocar ese tipo de parámetros de interacción, pero ya cuando vamos para arriba, un poco más en términos de 4F actuando, ahí ya no, digamos que, bueno, ya por más que se le coloquen tipos de interacciones, ya el estado fundamental ya no está caracterizado bien por el experimento. Ya no hay una cierta concordancia con el experimento y la teoría, principalmente la densidad de estados que se mide experimentalmente. Por ejemplo, en el calor específico se mide una densidad de estados enorme, pero en DFT se proyecta una densidad de estados en el DFT muy baja, que no consigue en principio explicar esa hibridización. Entonces, bueno, en ese principio se colocan básicamente la interacción spin-órbita, se empiezan, digamos, a incluir, intentar, digamos, dejar un poco más real el sistema, pero no se llega para sistemas con fuerte correlación a describir la densidad de estados. Y ahí tendríamos simplemente, lo que podemos hacer ahí es sacarla experimentalmente, midiendo con Sommerfeld y colocándola en las ecuaciones directamente, porque con DFT no se podría. Pero no se puede. Bien. Y en ese último sistema que hacías Palladio, no me acuerdo con qué, que vos mostraste, ahí no llegaste a mostrar experimentos en eso, Exacto, este aquí. Ujú. esos. Ese tampoco vos decís que funcionaría el DFT, porque me parece que no habías mostrado. En este caso me parece que no mostraste nada de DFT. No sé si porque todavía no lo hicieron o porque pensás que tampoco funcionaría. No, en este caso no se han hecho. En este caso solo este fue un trabajo experimental, en este caso. Claro, es como más nuevo. Y otra pregunta medio que a lo mejor no sé, es obvia, pero para mí no. Cuando vos dopás, porque vos decís que vas dopando, ¿no? Tu sistema prístino lo vas dopando y ahí aparecen niveles en la zona prohibida, en el gap, ¿cierto? ¿Esos no te molestan a la interpretación de todo esto o son justamente los que aportan? Exactamente. Esa característica, por ejemplo, si uno coloca esos dopantes y pueden estar intragap, podríamos decir que ellos en principio facilitarían una tendencia a metalizar un poco esa región, digamos, estar más cerca de conectar la banda, las dos bandas, ¿cierto? Entonces eso fue como también una interpretación de nosotros en el sistema, viendo la forma de línea. Por ejemplo, aquí vemos una forma de línea asimétrica, característica de sistemas metálicos, y una línea simétrica característica de sistemas aislantes. Entonces nos deja como esa idea de que nuestro proof, ¿cierto? Nuestra sonda local está intragap y posiblemente esté capturando básicamente una itinerancia, ¿cierto? No mismo que sea un conductor, sino que sea
hacia una tendencia al sistema a tener algunos electrones disponibles, pero eso ya se podría ver intragap. Entonces nosotros exactamente estaremos postulando que esta parte de la resonancia, esos dopantes como cobalto, estarían intragap, de alguna manera cerrando un poco, digamos, la posibilidad o, digamos, abriendo la posibilidad de que pueda haber una conexión entre la banda, ¿cierto? Y efectivamente disminuyendo el gap, por ejemplo, en esos dopantes. Y ahí obviamente la forma de línea estaría diciendo ese tipo de entorno químico que estaría alrededor de mi pureza magnética. Entonces aquí vemos un ejemplo, digamos, de la forma de la línea en esos diferentes entornos. O sea que si te paras muy cerca de la impureza, podrías confundirlo con un metal y si te alejas, no, o sea, verías lo que es realmente. Eso querés decir. Para mí es increíble que puedas ver ese nivel de sensibilidad, ¿no? Sí, exactamente. La técnica, lo principal es que cuando uno coloca la sonda local, uno siente todo lo que está alrededor de esa sonda local. Si hay muchos electrones, si hay electrones sueltos, localizados, ese grado de itinerancia se puede medir, se puede cuantificar en la interacción de intercambio y pudiendo decir, bueno, ¿cuándo es más fuerte que la sonda local se acople a un electrón suelto o no? O por ejemplo, en este caso, que sienta una cierta tendencia a metalizar, mismo que no es metal, ¿cierto? Porque está lejos, es un semiconductor, pero hay una tendencia de que el gap se vaya cerrando y vamos pudiendo sentir efectos de esa posible, de no metalización, sino cerrada del gap, ¿cierto? Cuando el sistema comienza a querer juntar una banda con la otra. Ujú. Muy poderoso, muy poderoso. Bueno, no, fantástico. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchísimas gracias, profesora Gabriela, por la intervención. Continuamos con el profesor Henry Moncada del laboratorio Oak Ridge en Estados Unidos. Profesor Henry, ¿alguna pregunta? No, gracias. Me quiero muy bien disculpar porque me junté tarde a a la presentación. Apenas escuché la última parte y el área que tú haces está fuera de mi área de investigación, así es que no tengo casi nada que preguntar. Me toca mucho que aprender, en realidad. Bueno, gracias y mis disculpas. Muchas Muchas gracias. gracias, profesor Henry. Y continuamos entonces con el profesor Leonardo Tosi de la Universidad de Bariloche en Argentina. Profesor Leonardo, bienvenido. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, me encantó la charla, muy, muy interesante la técnica para poder acceder a propiedades de los materiales así a través de esta sonda local. Yo tenía preguntas sobre todo en la parte del experimento que contaste en detalle eh, sobre cuando medí estos anchos de línea y estos tiempos que se van de la sistemática de los metales tradicionales. No entendí el argumento y la explicación. O sea, no, creo, o sea, justo ahí sí, esto. O sea, la primer pregunta es, o sea, cuando vos encontrás esta línea, o sea, a partir del campo magnético donde la encontrás, ¿sabés si eso corresponde a tu prueba, al gadolinio o a otra cosa, ¿no? O sea, en principio la condición de resonancia te dice a quién corresponde. Esa es la primera pregunta, porque dijiste, bueno, y esta línea no sabíamos si a qué correspondía, etcétera. Entonces, bueno, esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, bueno, o sea, no terminé de entender la explicación sobre la desviación de esos puntos de esa sistemática. Eso nada más y muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en este caso, cuando vemos digamos, lo que tú dices digamos, del campo de resonancia, el campo de resonancia uno podría clasificarlo como, digamos, bueno, esto viene del gadolinio, viene de otro elemento. Casualmente, el gadolinio y los electrones de conducción están muy cerca de un G igual a 2. O sea, del campo de resonancia puede ser fácilmente confundido si estamos viendo electrones de conducción o momentos magnéticos localizados tipo de gadolinio. Ahí me surgió exactamente esa misma pregunta en esa época cuando hice el experimento y dije, bueno, esto es acá
en la resonancia del gadolinio. Dije, bueno, debe ser del gadolinio porque acabé de insertar el gadolinio y apareció la resonancia. Lo que se me hace muy, muy extraño es que la vea con 0,5%, la pueda ver en 100 Kelvin, 120 Kelvin. Es muy extraño. Entonces eso me empezó como a generar desconfianza porque yo lo que había aprendido siempre es que la línea de los electrones de conducción tiene esta forma. Es muy diferente, tiene como esta forma simétrica, ¿cierto? Que en la que tenemos no tenemos Dysoniana, no tenemos Lorentziana, y entonces cuando comparamos con esto dice, no, no tiene nada que ver porque, pues bueno, es una línea diferente, pero es una línea rara. Y cuando empezamos a ver el largo de línea, sospechamos, claro, porque estamos esperando una recta para todos los sistemas que tienen momentos magnéticos diluidos en un sistema metálico, tenemos una línea recta, donde el factor B sería el parámetro de Corringa, pero aquí no tuvimos nada de eso y nos causó mucha sorpresa. Ahí lo que hicimos fue aumentar la concentración y la aumentamos y seguíamos viendo exactamente la misma línea. Entonces, claro, cuando uno ve ese tipo de línea, y no parece, digamos, que sea un momento localizado. Mismo aquí la intensidad, por ejemplo, no sigue una línea tipo Curie, ¿cierto? Si fuese localizado, él estaría siguiendo una tendencia tipo Curie en la intensidad, pero él no la sigue. Nos surgió la posible, digamos, oh, de pronto estamos viendo electrones de conducción, pero ahí fuimos en los papers que había en la época de PR de transmisión y no, completamente diferente. Entonces encontramos este trabajo de Fejer que dice, sí, la línea del electrón de conducción puede tener esa forma también, esa forma típica de los momentos localizados, ¿cierto? Y esa localización estaría dada por el tiempo de difusión. Entonces, por ejemplo, si el electrón que estoy midiendo, el que está dando la señal, él está, por ejemplo, en todo el material, ¿cierto? Tendríamos un tiempo de difusión muy, muy corto, ¿cierto? Entonces, básicamente, él se estaría difundiendo por todo el material rápidamente. Pero si el sistema está, por ejemplo, o la señal viene de un electrón de conducción que vemos que tiene esa tendencia a localizarse en alguna parte de la región de la superficie de Fermi, él tendría un tiempo de difusión muy largo, él demoraría mucho tiempo en difundirse, y si el tiempo de difusión es muy largo, eso deformaría la línea, haría que la línea se pareciera como un momento magnético localizado, mismo no siendo localizado. Y ahí, digamos, él hace el estudio de la evolución del tiempo de difusión y cómo deforma la línea, cómo deformaría la línea. Entonces dijimos ahí, bueno, ok, esa señal que estamos viendo puede tener esa característica que venga de electrones de conducción, porque el gadolinio no tiene ese comportamiento, mismo la línea pareciéndose bastante. Entonces dijimos, bueno, pero eso tiene que estar soportado por alguna cosa. Lo que hicimos básicamente fue confrontar, ¿cierto? Digamos que en los metales convencionales, ya pasando, digamos, para la pregunta 2, tenemos los metales convencionales de aluminio, cobre, oro, por ejemplo, y en experimentos de EPR se detecta la resonancia de electrones de conducción. Ellos hacen una relación directa entre la resonancia de los electrones de conducción y la resistividad, ¿cierto? Entonces, digamos que el tiempo spin flip, cuando un electrón que viaja y está polarizado encuentra, por ejemplo, una impureza, ¿cierto? De tipo resistividad, el tiempo de colisión, el tiempo que demora la colisión, ¿cierto? Él cambia el spin flip, él le cambia el spin, hay un spin flip, él apenas tiene una impureza, él cambia. Eso es convencional en sistemas como el oro, el paladio, el cobre, por ejemplo, se clasifican en esa teoría donde el tiempo de relajación, ¿cierto? De spin flip va justamente con el tiempo de relajación de colisión entre partículas en la resistividad. Entonces es proporcional. Cada colisión hace que cambie. El de nosotros, confrontando con eso, estaba muy fuera de lo que era esperado. Entonces no era por ese mecanismo, porque quedaba muy fuera de la tendencia de los metales convencionales. Ahí dijimos, bueno, pero entonces, ¿qué mecanismo estaría envolvido en nuestra detección? Estamos detectando electrones de conducción, pero ellos no están sufriendo spin flip cuando hay propiedades, digamos, de transporte. Cuando ellos se transportan, colisionan, ellos no están haciendo el spin flip. Ahí fue donde encontramos ese otro formalismo que se llama Diácono Perel, que él pone básicamente el tiempo de relajación spin flip inversamente proporcional al tiempo de colisión en la resistividad, por ejemplo. O sea, la resistividad sería inversa a el tiempo spin flip. Y ese tiempo spin flip está encapsulado básicamente en el largo de línea.
El largo de línea de nuestra resonancia está asociado básicamente a ese tiempo spin flip. Entonces podemos cuantificar el tiempo spin flip y confrontando el tiempo spin flip, digamos, de la resonancia directa con la resistividad, vemos que básicamente son contrarios. La resistividad baja con la temperatura porque es un metal, pero cuando uno hace el experimento, lo que hace aquí es básicamente ver que el largo de línea va en la dirección completamente opuesta. Entonces el largo de línea no sigue la resistividad. Entonces dijimos, claro, ahí puede estar relacionado con el mecanismo en que se coloca la proporcionalidad diferente, ¿cierto? El tiempo de relajación spin flip es inversamente proporcional al tiempo de relajación de la resistividad y es el característico de tiempo de Diacono-Perel, ¿cierto? De la teoría de Diacono-Perel en espintrónica que se da ese tiempo y es básicamente como esa caracterización y la sonda local, medir electrones de conducción nos permite saber cómo se comporta, cómo se relaja y cómo se clasifica, si él acompaña la resistividad o no. Y esto es muy útil porque básicamente nos dice que el electrón cuando colisiona en la resistividad no pierde la coherencia. Él básicamente sufre la colisión, pero no hace spin flip. Él demora, ¿cierto? Él demora básicamente en hacer ese proceso. Sí, perfecto. Se entendió súper bien. Te agradezco un montón la explicación. Ahora entendí. Y me queda una pregunta muy cortita asociada a esto. O sea, vos comentaste que sin Gadolinio no viste la línea. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Se, Exactamente, se plan- ahí. o sea, por qué con cero? O sea, ¿por qué con cero no hay nada? O sea, y lo demás se entendió muy bien. Gracias por la explicación. Ahora sí lo entendí. Y te dejo con eso y con felicitaciones por la charla también. Muchas gracias. Sí, exactamente. Respondiendo a tu última pregunta, exacto. Yo esperaría ver en el sistema puro las resonancias de los electrones de conducción. El problema fue que básicamente la detección de la señal es muy difícil, es muy difícil. Y lo que necesitamos fue colocar un agente externo que sería mi sonda local que actuaría como un polarizador. Entonces él realza digamos, la polarización de los electrones de conducción y hace posible la detección. Para eso nosotros cogimos y colocamos más gadolinio, más gadolinio, más gadolinio y llegó un momento en que observamos la coexistencia de las dos resonancias, tanto del gadolinio como las de los electrones de conducción en el mismo material. Entonces el gadolinio es un agente que él tiene su resonancia, tiene todo. Ah, te voy a mostrar aquí la figura rápido aquí abajo que no la mostré, la tenía aquí como de referencia. Aquí vemos la línea del gadolinio clásica, canónica, y la línea del electrón de conducción que está aquí arriba. Entonces se diferencia básicamente los electrones de conducción son completamente diferentes a los momentos magnéticos del gadolinio. Y no los veíamos porque están en baja concentración. Tuvimos que aumentar la concentración para ver. Y la resonancia es la misma de los electrones de conducción. Sea cual sea la cantidad, ella aparece, pero ya necesita un poquito para ser realzada. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Profesor Leandro, muchísimas gracias por la intervención. Continuemos con el profesor Stuart Holmes de la Universidad de Cambridge, el College of London. Profesor Stuart, you're welcome. Thank you, Elena. A pleasure Thank to you, meet you. Michael. Thank you. Very interesting talk. I have a simple question. Page 24, you show the splitting, the crystal field splitting. Does the system behave as if it has spin-free halves, or is that some orbital contribution to the momentum? In this case, thank you, Professor. In this case, effects of anisotropy. This Okay. the parameter zero field splitting Yeah. parameter is just anisotropy of my proof inside of the system, for example. And this different from, for example, crystal electric field is okay. This is spin orbit and symmetry, and the other is just for okay, have a punctual charge around my sample, around my proof. And in this case, we can tune the distance between these two levels in terms of include some extra external agent to increase or decrease this kind of splitting. I see the lower state has the hyperfine interaction because there's no orbital contribution, so there's an overlap with the nucleus. Yeah. Is that
very temperature dependent, the hyperfine contribution, or does it go to Uh, high temperatures, or is it just low temperatures? In our case, it was difficult to answer it because we already have just a single resonance in the middle. There's no possibility to resolve the hyperfine interactions due to the concentration mainly of the cobalt ions inside of the sample. But also we have another effect that is the inhomogeneity of the sample and the powder sample. We cannot resolve the hyperfine contributions. But if you have oriented nanocrystal like this, you can just eliminate those possibility, and a low concentration of cobalt could lead you to resolve the hyperfine interaction, as in this case. But okay, if we have, for example, cobalt doped nanocrystals of this, and if it is possible to increase the temperature, we can also follow the evolution in terms of temperature of these hyperfine levels, but in our case it's not possible. Thank you. Thank you for answering my questions. Very interesting talk. Thank you. Thank you, Michael. Professor. Thank you. Thank you so much, profesor Stuart. Bueno, con esto ya finalizamos la intervención de los panelistas. El profesor David Landines me informa que no tiene preguntas, solamente un gran saludo y felicitaciones por este trabajo tan robusto. No sé si alguno de los asistentes a la llamada tiene alguna pregunta. Si no es así, de pronto con Jimena, desde las redes de Colombia, de la Universidad Nacional. Buenos días, profesor Michael. Gracias por el paso. Mirando las redes directamente de la red Plasmat, no tenemos preguntas, solamente pues comentarios de agradecimiento por la interesante charla y por el tópico tan interesante que se llevó a cabo el día de hoy. Muchas gracias, profesor Michael. Y no hay preguntas por parte de las redes de la red Plasmat. Muchas gracias. Y por parte del público de Perú, con James, tenemos preguntas de parte del público de Perú. Gracias, Jimena. Eliana, disculpa. No tenemos preguntas, profesor Michael. Solo tenemos agradecimiento por su presentación. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, James. Bueno, siendo así, damos por finalizada la sesión. Profesor Michael, muchísimas gracias por la participación. Recordarles que tenemos la próxima semana, dentro de 8 días, la charla del estudiante Diego León de la Universidad Nacional, perdón, del doctor Diego León de la Universidad Nacional de Colombia, con la charla Propiedades estructurales, electrónicas, magnéticas y topológicas de la familia de los materiales, de materiales magnéticos. Esperamos contar con su participación, al igual que el día de hoy. Profesor Michael, es un placer ver su charla, ver su trabajo. Usted sabe que aquí en Colombia lo apreciamos mucho del Grupo de Física de Nuevos Materiales. Esperamos tenerlo de nuevo en este espacio. No sé si quiere dar lo invitamos a dar unas palabras para el cierre, profesor Michael. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias por tus palabras. Para mí es un placer siempre compartir las cosas que hacemos y obviamente cualquier inquietud o cualquier idea de colaboración, siempre estamos abiertos aquí para poderlas hacer, para poderlas realizar. Agradezco a todos por las preguntas, por la asistencia. Muchas gracias y bueno, un feliz sábado para todos. Feliz sábado para todos. Muchas gracias. Chao, chao, Michael. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Nos Chao. estaremos esperando en 8 días a los miembros de la red y a todos los que nos siguen en la red. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.